Yo quise una oportunidad más y me la dieron. Mi vida dio el giro de 180 grados que yo buscaba, dejando atrás todo mi pasado. Ahora soy un hombre con el corazón entregado a Dios y tengo la felicidad que siempre quise junto a mi familia, mi esposa y mis hijos. Mi ejemplo servirá para muchos en búsqueda del mismo giro. Esto es más que un programa. Nuestro propósito es de levantar a aquel individuo que no encuentra su salida. Segundo mandamiento es un documental de la vida real. Buenas noches y bienvenidos a Segundo Mandamiento. Yo soy Gerardo Mejía. Esta noche les traemos una historia que los va a noquear a todos. Les traigo la historia de Ángel Iván Matamba, quien fue ex campeón de peso welter de boxeo aquí en el Ecuador. Y él viene a darnos su testimonio para la gloria de Dios. Así que luces, cámaras, unción. Veamos sus inicios. Round 1. Mi nombre es Ángel Matamba Arroyo. Antes en el mundo boxístico era Iván Matamba. Nací en la ciudad de Esmeralda del año 1955. Incursioné a la ciudad de Guayaquil de los 2 años con mi madre junto a mis 7 hermanos. Una linda madre que ella luchó a brazos abiertos para darnos un sustento a nosotros. Es un cambio brusco, decir, porque con mi papá teníamos decir todo, no nos faltaba nada. Lo único que ellos, pues su problema era entre ellos adultos y nosotros a veces no entendíamos, ¿no? Y una vida de sufrimiento aquí en la ciudad de Guayaquil, que a veces no teníamos ni como para el desayuno. Tuve 2 hermanos incursionando en la delincuencia, eso afectó mi vida. Vi a mi madre cómo sufría, decide entre mí, yo no quiero ser así un día, no quiero ser así. No llegué a tener un padre que me dio un afecto, ¿no? O sea, no llegué a tener un padre que me dio un abrazo, no llegué a tener un padre tampoco que me diga, hijo mío. Iván era travieso, él le gustaba andar metido. Cuando llovía, uno lo buscaba a Iván y Iván estaba metido como el puerco bañando, y uno se equivocaba que era un puerco y era Iván que estaba ahí. De chiquito él era inquieto. Yo recuerdo a mi mamá una vez, por haber yo dicho una mala palabra, me aplastó el cuello con los pies, me mojó, me dio una paliza que yo la recuerdo. Yo pensaba que mi madre no me quería, pero yo agradezco porque a través de esas palabras, de esa paliza que me dio, nunca volví a decir una mala palabra. Tuvimos también que ir a trabajar porque realmente que lo que mi mami conseguía no alcanzaba para sostener que éramos 7 hermanos. A los 6, 7 años incursioné a vender pan. Me robaron un día todo el pan por ponerme a jugar pepo. Y ahí me dediqué a lustrar zapatos, hasta lo más o menos hasta los 11 años a lustrar zapatos. Yo estudiaba en la escuela 5 de junio. Mi madre me acuerdo que hacía agüita de canela y nos daba un pan y nos íbamos automáticamente a la escuela así. Pero lo que nos ayudaba a nosotros era que ese entonces daban almuerzo en la escuela. A mí me un buen amigo que lo recuerdo, uno de mis mejores amigos, él me ayudaba, aunque a su padre no le gustaba que andara conmigo. Yo me acuerdo que una vez me regaló 100 sucre, imagínense. Ese día yo no puedo olvidar nunca ese gesto de ese buen amigo. Muy pobres. Y yo los ayudaba mucho a él en lo que se refiere a la comida, a la ropa. Quizás escondida de mi papá, de mi mamá, pero yo le ayudaba a él. Sí. En esa parte yo creo que es una de las cosas que más él agradece de mí. Jugaba pelota, fútbol, pero esto era agua, era lodo, todo esto. Aquí entraba la canoa. Había una pileta ahí en la esquina. Y ahí se hacían los turnos en unos tarros, churros, empujones y todas esas cosas habían. Porque no había agua. Mientras los adultos cogían el agua, él estaba jugando, peleando, haciendo cosas de travesura. Cogíamos con un tarro de agua y según como íbamos llegando, iban así uno tras otro. Entonces venía uno de la 14 que vivía, porque yo vivía en la 10ª, cogió, me botó mi tarro y le puso el dedo. Y entonces eso a mí cogió, me dio un poquito de ira, yo le reclamé y él me empujó, pero él era un poquito más grande y yo peleé. Yo era toda la semana, era 2, 3, 4 veces que peleaba y me ganaba. Me chivoleaba, pero yo peleaba.
Por cualquier cosa entonces peleaban, pero era porque a él le gustaba pegar, porque le gustaba el boxeo, entonces todo lo hacía con el puño y era porque él quería boxear, él siempre le gustó. Había uno que era boxeador en ese entonces, que le decían Roberto Aucatoma. Él era boxeador del Barcelona y me llevó, y ahí hablamos con Figurita Villagómez y ahí entrenaba yo, ahí dentro de la sede de Barcelona que quedaba en Maldonado y Coronel. Figurita Villagómez, todos lo recordamos y lo admiramos, tenía un colectivo y con ese colectivo él nos lo ponía a la disposición a las 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana, que nos sacaba a hacer footing al carretero. Cuando subíamos nosotros al ring era un triunfo para Guaya, porque él fue entrenador de la selección, como fue entrenador del Barcelona. Comencé a aprender a boxear, estuve 6 meses aprendiendo. Y con el mismo elemento un día me tocó pelear y le digo que fue una lección que le di porque le gané la pelea, lo chivolé y ¿sabe? Le digo una cosa con sinceridad, él se hizo mi mejor amigo. Seguí incursionando en el boxeo con una ilusión de querer hacer algo para quizás llevar un medio económico a mi hogar, a mi casa. Entonces esa fue mi ilusión, ser boxeador por necesidad. Yo le preguntaba, oye, que no te duelen los golpes, no te cansas. No, me dice Roberto, esto va a ser mi modo de vivir, con esto yo voy a salir adelante. Tuve dos clases de grupos, comenzaron a fumar marihuana y decía el uno, el que no fuma no es hombre. Yo claro que yo era puñetero, pero sin embargo, cuando el uno comenzó a fumar, el uno hacía unos gestos, ay, que está bueno, y ahí me tocó a mí. Yo lo cogí, y cuando yo lo cogí, me dio como un mareo. Se lo digo así, y lo rechacé. Que si yo lo hubiera cogido, yo hubiera topado esa malvada hierba, téngalo en sí, y quizá yo no estuviera aquí con usted conversando. A los 13 años hice la primera pelea en un canal conocido. En ese entonces yo estaba en el set de la televisión, yo estaba peleando, yo veía cómo me movía, yo primera vez que me veía en la televisión. Pero de repente venía el rival, me entraba automáticamente a metralleta con izquierda derecha, y bueno, ese día perdí la pelea. Y llegué con una canasta de comida que me dieron de víveres. ¿Y usted cómo cree que me recibió mi mamá? Me recibió con una paliza. Ay, una paliza, por eso mi mamá nunca le gustó el boxeo. Teníamos estrellas como Alberto Herrera, Gamboa, Anchundia, Gastón León, Gomina Viteri, el Chivo González. Habían programaciones que la gente llenaba el Coliseo Huancavilca y después el Coliseo Cerrado. Entonces Iván empezó a pelear en las primeras peleas, como le llaman ellos los preliminares. ¿Ya? Yo fui a boxear al Coliseo Huancavilca, 16 años, 15 años. Entonces mi mamá la llevaron. Cuando vi que uno me estaba pegando, ¿qué hizo? ¿Qué cree que hizo mi mamá? Se subió al ring a pegarle al muchachón este. Se subió al ring a pegarle al muchachón. Tuvieron que detenerla, o sea, bajarla del ring. Me di cuenta que era el dolor de una madre. Mi mamá nunca me vio, nunca me apoyó. Estropearse la persona, decía mi mami, ¿qué va a ser deporte? Él decía, no, mami, eso es un deporte, no, eso para mí no es deporte, decía. Eso es algo brusco. Ella pasaba temblando, porque quiera que no, al otro día Iván llegaba hinchado con algo, porque también duelen los golpes del otro, pues, ¿no? Ya 15 años fui campeón guante de oro y después fui vicecampeón guante de plata. Conocí una de las mejores figuras que era entonces a Rafael Anchundia, Gallito de Oro. Yo siempre quise imitarlo a él, su estilo, su movimiento técnico y su movimiento más que todo de respuesta que tenía y su braveza. En el lugar aquí ese coliseo se llenaba. Yo hacía que mi mamá me dio una paliza, lo que sea, yo iba al estadio, porque el boxeo a mí lo llevaba en la sangre. Yo lo veía que era un muchacho que asimilaba este deporte y que le gustaba mucho, y de acuerdo a su estampa, su talla, le vi que era un buen elemento, y yo creo que él le gustaba como yo boxeaba, porque yo fui un boxeador que aprendía a pelear y a boxear, que entrar a la guerra, como quien se dice, porque eso es lo que le gusta a la afición. Ahí en la federación, ahí lo ayudaban con los guantes, Villagómez le ayudaban para cualquier cosa que necesitaba, porque en ese tiempo estaba estudiando él. Yo lo que lo hacía es acompañarlo a él, llevarlo en el carro que yo tenía a correr. 5 de la mañana corrían, eso sí tenía un físico endemoniado. Y yo